Después de tanto tiempo solo, pensé que ya nada podría sorprenderme. Pero todo lo que hizo falta fue una mirada, un toque sutil, y todo cambió. Lo que comenzó como una simple solución se convirtió en algo que no sabía cómo controlar. Una tensión prohibida, un deseo imposible de ignorar. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sentir la vida palpitar nuevamente? No pude evitarlo, y ahora necesito decidir. ¿Dejo que suceda? Se suponía que sería un día cualquiera, sin acontecimientos inesperados. Después de tantos años viviendo sola en una casa demasiado espaciosa para una sola persona, el silencio y la rutina se convirtieron en mis únicos compañeros. A mis 62 años, con mis hijos ya independientes y siguiendo sus propios caminos, mi vida se limitaba a tareas sencillas y pequeñas reformas en la casa, que parecía más un relicario de tiempos pasados que un hogar lleno de energía. Ese jueves, una fuga en el fregadero de la cocina fue el motivo para llamar a un plomero. Solo eso, o al menos eso es lo que imaginaba. Cuando abrí la puerta, esperando encontrar a un hombre experimentado, con manos callosas y herramientas que habían sido utilizadas durante décadas, me sorprendí. Frente a mí estaba Andrés, un joven de aproximadamente 25 años, de sonrisa discreta y una presencia llamativa que parecía combinar fuerza y frescura. Llevaba una camiseta sencilla, pero los contornos firmes de su cuerpo parecían transformarla en algo mucho más interesante de lo que debería haber sido. Por un instante, sentí que mi corazón daba un salto inesperado, un sentimiento que hacía mucho tiempo había sido olvidado y que hasta entonces creía imposible revivir. «Buenas tardes, doña Elena. Soy Andrés. Vine a ver el problema del fregadero», dijo con voz tranquila y segura, aunque había algo más en su tono que parecía romper el cómodo silencio de la casa. Cubrí mi malestar con una breve sonrisa, haciéndole espacio para que entrara y dirigiéndolo a la cocina. Andrés se agachó firmemente junto al fregadero, inspeccionando las tuberías con sus herramientas en mano. Mientras tanto, yo estaba cerca, fingiendo organizar una pila de revistas sobre la mesa, cuando en realidad no podía apartar la mirada de los movimientos confiados de sus manos y la seria concentración en su rostro. Fue una situación extraña. Desde la separación, nunca había vuelto a mirar a nadie de esa manera, pero allí, un chico desconocido despertó en mí una curiosidad que pareció reavivar un fuego que había estado dormido durante mucho tiempo. En un instante, levantó la vista y me sorprendió mirándolo. Su expresión mostró sorpresa por una fracción de segundo, pero luego su rostro se sonrojó levemente. «¿Quieres echar un vistazo aquí? El problema parece simple. Es solo una pieza que está fuera de lugar», comentó, en un claro intento de desviar la leve tensión que flotaba en el aire. Solo sonreí, dándome cuenta de que estaba evitando mirarme a los ojos por más tiempo del necesario. Era sutil, pero la atmósfera de la cocina parecía impregnada de algo indefinible, como si el aire hubiera ganado un peso desconocido. Mientras Andrés terminaba la reparación, mis pensamientos vagaban, tratando de entender de dónde venía ese sentimiento inquietante y qué significaba. Quizás fue el contraste entre mi soledad habitual y la presencia vibrante de alguien tan joven y lleno de vida. O tal vez era algo más profundo, una verdad que no estaba dispuesta a admitir ni siquiera ante mí mismo. Cuando Andrés terminó el trabajo, la cocina volvió a su silencio habitual, pero parecía diferente. El espacio ahora tenía una tensión casi palpable. Se puso de pie lentamente, secándose las manos con un paño y organizando sus herramientas con gestos sencillos. Aún así, mi mente parecía decidida a prolongar ese momento, como si cada detalle importara más de lo que debería. Sentí un calor desconocido en mi pecho, una energía extraña que parecía revivir partes de mí que creía perdidas. «Vale, señora Elena, el problema está solucionado. Solo era una pieza fuera de lugar, pero logré arreglarla rápidamente». Su voz sonaba tranquila, pero aún así apartó la mirada, como si también sintiera algo que no podía explicar. Le agradecí con una ligera sonrisa, tratando de ocultar el temblor en mis manos cuando fui a buscar mi billetera para pagar el servicio. En el momento en que nuestras manos se tocaron, aunque fuera brevemente, sentí una pequeña chispa, una corriente inesperada que instintivamente me hizo retroceder.
Cualquier cosa que necesites, puedes llamarme, dijo, en un tono más suave, caminando ya hacia la puerta. Lo acompañé hasta allí, resistiendo el impulso de prolongar la conversación con cualquier excusa, solo para aguantar ese momento unos segundos más. Tan pronto como cruzó el umbral, el silencio volvió a caer sobre la casa, tan denso que parecía casi un objeto físico, solo que esta vez era diferente. No fue solo la ausencia de ruido, era un vacío, un espacio que nunca había imaginado que existía. El resto de la tarde fue una confusión de distracciones. Mi mente insistía en volver a la figura de Andrés en la cocina. No era solo su apariencia, aunque era imposible ignorar la sorprendente presencia de su juventud, sino algo más, algo que no podía nombrar. Era como si su presencia hubiera despertado una parte de mí que creía que había estado dormida durante décadas. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, mis ojos se posaron en el fregadero reparado. Un detalle banal, casi invisible, pero que parecía simbolizar algo más grande. Esa solución no fue solo un problema resuelto, fue un recordatorio silencioso de que mi vida podía ser más que rutina y silencio. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Una semana después, sonó el teléfono. El número desconocido me tomó por sorpresa, pero respondí sin dudarlo. «Doña Elena, este es Andrés». Llamé solo para comprobar si la reparación del fregadero había ido bien. Su voz al otro lado de la línea sonó tan tranquila y profesional como la primera vez, pero había algo más allí. Una pausa, una vacilación que parecía tener un subtexto. Mi corazón latió más rápido, inesperadamente. «Oh, sí, fue perfecto. Gracias por preguntar», dije, esforzándome por parecer indiferente. Sin embargo, antes de que pudiera finalizar la llamada, una disculpa escapó de mis labios sin que pudiera controlarla. «Ahora que lo mencionas, hay un pequeño problema con el grifo del baño. ¿Tal vez podrías echarle un vistazo? La verdad, todo funcionaba perfectamente, pero la mera idea de volver a verlo era irresistible». Del otro lado, Andrés dudó unos segundos. La pausa pareció durar más de lo habitual. «Puedo pasar por la tarde si estás disponible», respondió. Su voz sonaba firme, aunque un poco insegura. Acepté rápidamente y colgué el teléfono con manos ligeramente temblorosas. Una parte de mí sabía que esto no tenía nada que ver con grifos o reparaciones. Algo mucho más grande parecía estar en movimiento, aunque no sabía exactamente qué. Esa mañana la casa parecía diferente. Había algo en el aire, un cambio sutil que no podía ignorar. Una inquietud se apoderó de mí, como si el silencio tuviera ahora un significado que no había existido hasta entonces. Si estás disfrutando de esta interesante historia, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás cuentos llenos de pasión, tensión y emoción. Aprovecha y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Andrés llegó puntualmente a la hora acordada. Vestía con sencillez, pero había una atmósfera más seria a su alrededor. Sus movimientos eran más comedidos, sus gestos más calculados, como si estuviera sopesando cada acción y cada palabra. Mientras él se arrodillaba para ajustar el grifo del baño, yo me quedé cerca de la puerta del pasillo, sin saber qué hacer. Una parte de mí consideró marcharme, fingiendo estar ocupada con otra cosa, pero otra parte, la que ya no podía ignorar su presencia, se quedó allí, observando. La precisión de sus manos, el enfoque en su expresión, todo en él llenaba el vacío de la casa de una manera que no podía explicar. «¿Va todo bien?», pregunté. Mi voz sonó más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Andrés levantó los ojos y se encontró con los míos por un segundo que pareció prolongarse en el tiempo. Fue rápido, pero había algo ahí, un peso invisible que ambos sentimos. Desvió la mirada y respondió manteniendo un tono tranquilo. «Todo está bajo control, doña Elena. Solo unos minutos más». Noté que evitaba mirarme directamente, como si el aire entre nosotros estuviera cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo afrontar. La tensión era palpable, incómoda y al mismo tiempo intrigante. Una conexión silenciosa, desconocida e inexplorada. Respiré hondo, me acerqué unos pasos y crucé los brazos en un intento de parecer menos vulnerable. «Andrés», comencé escogiendo cada palabra con cuidado. «Sobre ayer,
Espero que no te hayas sentido incómodo. Dejó de trabajar, deteniéndose por un momento antes de levantarse lentamente. Se volvió hacia mí y por primera vez vi una expresión diferente en su rostro. Era una mezcla de nerviosismo y algo más profundo, algo cercano a la vulnerabilidad. Simplemente no quiero que te lleves una impresión equivocada, dijo, en voz baja pero aún firme. Fue un accidente, nada más. Su tono era directo, pero la vacilación en sus ojos contaba otra historia. Había algo más ahí, algo que no queríamos admitir. Una energía innegable, un límite que habíamos traspasado sin darnos cuenta. No importa cuánto intenté alejar estos pensamientos, permanecieron. Una melodía silenciosa y repetitiva sonando en el fondo de mi mente, imposible de ignorar. Después de aquel encuentro en el baño, las visitas de Andrés empezaron a cobrar una intensidad que no sabía explicar. Las pequeñas reparaciones se volvieron recurrentes. Ahora se están abordando con urgencia problemas que, en otras circunstancias, podrían esperar. Su presencia trajo una extraña combinación de consuelo e inquietud, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Una tarde tranquila, llegó para arreglar algo sencillo en el fregadero de la cocina. Me propuse preparar café, algo que no era mi costumbre cuando invitaba a alguien, pero, por alguna razón, quería tener algo que ofrecer. Andrés entró. Me saludó con su discreta sonrisa y luego se puso a trabajar. El sonido de las herramientas resonó en la casa mientras fingía estar ocupada con algunas cosas en el mostrador, pero en el fondo, mis ojos no podían dejar de mirarlo. Cuando terminé el café, me acerqué lentamente, tratando de parecer casual. ¿Está todo bien allí?, pregunté, manteniendo mi tono ligero. Se levantó lentamente, secándose las manos con la tela, y me miró de una manera que pareció atravesar todas las barreras que estaba tratando de levantar. «Ya casi está listo, doña Elena», respondió, pero había algo en la forma en que sus ojos me miraron que decía mucho más que sus palabras. Aproveché el silencio para arriesgarme. «¿Te ves diferente hoy? ¿Pasó algo?». Él sonrió de reojo, como si considerara la respuesta. «No mucho. Solo pensar en algunas cosas. A veces es bueno compartir lo que tienes en mente», comenté, un poco más cerca. Mi voz llevaba una mezcla de provocación y curiosidad. Andrés vaciló y desvió la mirada por un segundo, pero no retrocedió. Eso me animó a continuar. «Si necesitas hablar, puedes confiar en mí». Respiró hondo, pareciendo elegir sus palabras, pero solo murmuró algo en voz baja antes de regresar al trabajo. En ese momento me di cuenta de que estábamos pisando terreno peligroso, y sin embargo, no tenía ganas de dar marcha atrás. En los días siguientes, sus visitas se volvieron casi rutinarias. Los pequeños arreglos se multiplicaron como excusas perfectas, y ambos sabíamos que no se trataba solo de trabajo. Había algo allí, algo que iba mucho más allá de herramientas o reparaciones, algo que evitamos nombrar, pero que crecía silenciosamente entre nosotros con cada encuentro. Una tarde soleada, Andrés llegó a ajustar el pestillo de la ventana de la sala. Lo recibí con una sonrisa más abierta de lo que pretendía, y él me la devolvió con esa mirada que parecía leer todos mis pensamientos más profundos. Sin perder tiempo se puso a trabajar, pero el silencio que nos rodeaba parecía ganar un peso inusitado. La habitación, que antes me había parecido tranquila, ahora parecía cargada de una energía que era imposible ignorar. Mientras trabajaba en el pestillo, lo observé discretamente, disimulando mi inquietud reorganizando algunos libros en el estante. La forma en que se movía, el cuidado en cada gesto, la seriedad en su expresión, todo en él me intrigaba. Finalmente, mi curiosidad ganó. «Andrés, ¿siempre estás así de concentrado? ¿Es esto algo que haces o viene con el trabajo?». Hizo una pausa por un momento, enderezándose antes de limpiarse las manos en los jeans. «Creo que es un poco de mí. Siempre quise hacer las cosas de la mejor manera posible, aunque fueran pequeñas», respondió con una voz tranquila y sincera. Sonreí involuntariamente. Es raro encontrar a alguien así hoy en día. Parece que la mayoría solo quiere terminar rápido, sin importarle el resultado. Andrés se encogió de hombros, pero había una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Me gusta pensar que dejé algo mejor de lo que encontré. Por un momento volvió el silencio,
Pero esta vez no fue incómodo. Me quedé apoyada en la estantería, observando cómo completaba la reparación con la misma precisión de siempre. Cuando terminó, se dio la vuelta, sosteniendo la cerradura ajustada como si fuera una obra de arte. «Listo. Está funcionando perfectamente ahora», dijo, pero había algo más en su mirada, un mensaje silencioso que parecía desbordarse más allá de las palabras. «Gracias, Andrés. Eres muy buena en lo que haces», respondí, tratando de sonar casual, pero sintiendo el mayor peso que tenían mis palabras. Desvió la mirada, como si luchara contra algo dentro de él, antes de recoger sus herramientas y prepararse para irse. «Si necesitas algo más, llámame», murmuró, en un tono que parecía contener más que una simple oferta de ayuda. Al salir, el silencio volvió a invadir la casa, pero esta vez fue diferente. Algo había cambiado y por mucho que lo intentara no podía ignorarlo. «Puede irse. Te llamaré», respondí con una sonrisa, tratando de ocultar la confusión de sentimientos que parecían crecer con cada encuentro. Cuando Andrés se fue, el silencio en la habitación volvió a ser pesado, como si algo importante hubiera quedado ahí, perdido entre nosotros. Sabía que estábamos pisando terreno peligroso, pero ignorar lo que estaba sucediendo parecía imposible. Y en el fondo, no estaba seguro de si realmente quería parar. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión casi palpable, un juego silencioso que ninguno de los dos parecía dispuesto a poner fin. Andrés siguió apareciendo, siempre con una razón convincente, un grifo que volvió a gotear, un estante que necesitaba refuerzo, incluso la sugerencia de pintar una pared de la habitación para dar una sensación de ligereza. Sabía que detrás de esas excusas había algo mucho más grande, y con cada encuentro, esta verdad se hacía aún más evidente. Una soleada mañana de sábado, Andrés llegó temprano, cargando botes de pintura y pinceles. «¿Listo para darle un nuevo aspecto a esta habitación?», preguntó con una sonrisa tranquila, balanceando hábilmente el material en sus manos. Me reí, tratando de ocultar el nerviosismo que ya se estaba volviendo familiar. «¿Por qué no? Vamos». Empezamos a pintar juntos, cada uno cuidando un lado de la pared. Al principio, las conversaciones fluían con naturalidad. Historias de infancia, curiosidades tontas y risas llenaron el ambiente, quitando momentáneamente el peso que insistía en flotar entre nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo las palabras empezaron a escasear, dando paso a un silencio lleno de significados. Mientras arrastraba el pincel por la pared, sentí que Andrés me observaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, rápidamente desvió la mirada, pero el calor de ese momento permaneció en el aire, imposible de ignorar. «Tienes pintura en la cara», comentó riendo suavemente y señalando mi mejilla. «¿Ah, de verdad?», respondí divertido. «Bueno, tampoco te ves impecable». Sin pensarlo mucho, le agité el pincel, lanzando salpicaduras de pintura. Se rió a carcajadas, una risa tan natural que por un instante el peso de lo que estaba pasando desapareció. Pero en el fondo lo sabía. Ese chiste era solo un desvío hacia algo mucho más complejo. Cuando finalmente terminamos de pintar, Andrés se dejó caer al suelo, apoyándose en la pared recién pintada. Yo hice lo mismo, sentándome a su lado. El fuerte olor a pintura llenó la habitación, pero era el silencio entre nosotros el que parecía ocupar cada rincón de la habitación. «Ya sabes», comenzó, con la voz más baja de lo habitual, «creo que algo está pasando aquí, algo que no puedes ignorar». Volví mi rostro hacia él. Mi corazón latía demasiado rápido, pero las palabras no salían. Había mucho que decir y, sin embargo, nada parecía suficiente. Andrés continuó, sin esperar mi respuesta. «No quiero cruzar ninguna línea, pero es difícil fingir que no siento nada». Sus palabras flotaron en el aire, haciendo eco entre nosotros como una verdad que ambos sabíamos que existía, pero evitamos reconocer. Por un momento, el silencio entre nosotros se volvió ensordecedor. Las palabras de Andrés flotaron en el aire, pesadas, como si revelaran algo que ambos sabíamos, pero que hasta ese momento habíamos evitado admitir. Su mirada se encontró con la mía, y allí, en ese instante,
Todo lo que estaba contenido finalmente pareció traspasar las barreras invisibles. Podía sentir mi corazón latir con fuerza. Cada latido resonaba dentro de mí. La respiración se hizo más corta y el aire más denso. No hacía falta decir nada. El deseo estaba grabado en nuestros ojos, llevado en cada gesto. Andrés se inclinó levemente, como poniendo a prueba el límite que aún existía entre nosotros. Cuando no retrocedí, él avanzó. Sus manos firmes encontraron mi rostro, tocándome con sorprendente delicadeza, como si temiera que me alejara. Pero no retrocedí. El toque de sus dedos hizo que mi piel ardiese, reavivando una llama que creía que se había apagado para siempre. Su boca encontró la mía, primero vacilante y luego con creciente urgencia. Era como si intentáramos recuperar el tiempo perdido, como si ese momento fuera lo único que importara en el mundo. Mis dedos se deslizaron en su cabello, acercándolo, entregándome por completo. Las pinturas de la pared apenas se habían secado, pero en ese suelo frío, sentada junto a él, mi cuerpo se sentía cálido, vivo de una manera que no había sentido en años. Andrés me sentó suavemente en su regazo, sus manos explorando cada curva de mi cuerpo con cuidado mezclado con deseo. Cerré los ojos dejándome llevar por la sensación que solo crecía, como olas rompiendo en la arena, una tras otra. Cada toque, cada beso parecía reavivar algo dentro de mí, un fuego, un deseo que había olvidado. Podía sentir su rigidez creciendo dentro de su ropa. «Eso no está mal», murmuré contra sus labios, más para mí que para él. «No», respondió él, con la voz ronca y entrecortada por la respiración agitada. «No cuando es tan real». La ropa se fue perdiendo poco a poco. Los movimientos eran precisos y al mismo tiempo desesperados. Allí, en ese suelo, entre respiraciones irregulares y besos que nunca parecían ser suficientes, nos rendimos a lo que había crecido entre nosotros desde nuestro primer encuentro. No fue solo pasión, fue una conexión profunda, un encuentro de dos mundos que se completaron en ese momento. Andrés me rodeó como si fuera lo más preciado del mundo, y dejé que me descubriera, me sintiera, como si fuera la primera vez que alguien realmente me veía. La habitación, antes tan silenciosa, ahora se llenaba de nuestros suspiros, de nuestras voces bajas, como una melodía que llenaba cada rincón de ese espacio. Su cuerpo joven y cálido encima del mío me hizo sentir cosas que nunca antes había sentido. Su calor, su dureza eran increíbles. No podía creer lo que estaba sintiendo. Cuando nuestros cuerpos finalmente descansaron, el mundo parecía haberse detenido. Andrés me acercó a él, envolviéndome con sus fuertes brazos, como si quisiera protegerme de todo. Dejé que mi cabeza descansara sobre su pecho, escuchando el rápido latido de su corazón, que parecía hacer eco del mío. «Elena», susurró, su voz suave y cautivadora. «Shh», murmuré en respuesta, no queriendo que ese momento terminara. Por mucho que sabía que estábamos pisando territorio desconocido, que el futuro podría traer preguntas difíciles, en ese momento nada más importaba. Lo único que existía era eso, el tacto, las miradas y la sensación de estar vivo otra vez. Y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la casa no parecía vacío. En los minutos que siguieron, el silencio volvió a llenar el ambiente, pero ya no era el mismo. No había malestar ni vacío, era un silencio de complicidad, de dos almas que se habían encontrado en un momento inesperado pero inevitable. Andrés permaneció a mi lado, su respiración ahora tranquila, sus dedos trazando suaves líneas en mi piel, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Yo, a mi vez, permanecí allí, entregada a ese momento, sin prisa por volver a la realidad que nos esperaba al otro lado de esa puerta. «Ya sabes», murmuró rompiendo el silencio, con voz baja, casi vacilante. «Desde la primera vez que estuve aquí, algo cambió en mí, algo que no esperaba sentir». Levanté la mirada para encontrar la suya y vi allí la misma vulnerabilidad que sentía en mí mismo. Sonreí, tocando ligeramente su rostro con las yemas de los dedos. «Quizás porque algo ha cambiado en mí también, Andrés». Me acercó más, como para asegurarme que nada en ese momento fue un error. «¿Y ahora?»,
Preguntó con la voz llena de incertidumbre. Respiré profundamente, reflexionando sobre sus palabras. Lo que estábamos haciendo podría no tener el lugar que le corresponde en el mundo que nos rodea. Las diferencias, las miradas de los demás, las preguntas sin respuesta. Todo eso llegaría. Pero en ese momento nada de eso importó. Ahora dejemos que suceda, respondí suavemente. Una sonrisa sincera se escapa de mis labios. No es necesario planificar todo. Andrés me devolvió la sonrisa. Esa sonrisa que yo había aprendido a reconocer. Una mezcla de fuerza y suavidad que era única en él. Por un momento no dijo nada. Él simplemente me miró, como si estuviera tratando de mantener ese momento dentro de él. Poco después, se levantó lentamente y me tendió la mano. Acepté el gesto y dejé que me ayudara a ponerme de pie. A nuestro alrededor, la habitación pintada todavía olía a pintura fresca, prueba silenciosa de que algo nuevo estaba comenzando allí, y no solo en las paredes. Andrés recogió sus herramientas con calma, sin decir mucho, pero cada gesto parecía cargado de significado. Antes de irse, se detuvo en la puerta, con los ojos fijos en los míos, como buscando las palabras adecuadas. «Volveré mañana, si me lo permites», dijo, con una sonrisa que no ocultaba lo que realmente quería decir. «Aquí estaré», respondí sintiendo el calor subir a mi rostro, pero sin apartar la mirada. Cuando cerró la puerta detrás de él, la casa volvió a quedar en silencio, solo que esta vez no fue un silencio pesado o vacío. Era la promesa de algo nuevo, algo que aún se estaba escribiendo, pero que, de alguna manera, ya lo había transformado todo. Entré a la sala y miré la pared recién pintada. Pasé los dedos por la superficie lisa y sonreí. No fue solo un cambio en la casa, fue un cambio en mí, una chispa de vida, un deseo que creía perdido desde hacía años. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba preparado para afrontarlo. Y, en el fondo, sabía que esa historia aún estaba lejos de terminar. ¿Te gustó esta historia? Así que suscríbete al canal y sigue más historias sensuales que despiertan los sentidos y la imaginación. Deja tu me gusta, comparte y comenta lo que piensas. Hasta el próximo video.